Cordial saludo para todos. A continuación vamos a hacer la sustentación del curso de opción de grado. Nosotros somos Eduardo Fernando Linares, Angie Juliet Camargo, Diego Mauricio Carrillo y Nuri Jacqueline Perdón. A modo de resumen, para introducirlos en el tema investigado, vamos a hablar sobre el teletrabajo, que fue una herramienta importante durante la pandemia del COVID-19. Entonces, el origen de la implementación del teletrabajo durante la pandemia se dio a raíz del COVID-19, el cual era un virus muy similar a la gripa, pero este era como mucho más letal. Y debido a eso, a nivel mundial se prohibieron aglomeraciones, contacto físico y que en recintos cerrados hubiera cierta cantidad de personas, casi que no podía haber más de 2 personas. Entonces, debido a esto, las unidades hospitalarias empiezan a colapsar a nivel mundial y el gobierno colombiano empieza a buscar una manera de mantener la economía y su estabilidad a flote durante esta época de pandemia, la cual era incierta en su lapso de tiempo. En el 2008, el gobierno colombiano sacó una ley, la cual es la 1221 del 2008, donde se establecía el teletrabajo como una forma organizada laboral, la cual debía ser retribuida. El gobierno como tal saca 3 maneras de aplicar al teletrabajo. Una puede ser suplementario, donde el trabajador o el colaborador puede realizar sus actividades de manera remota o las puede realizar de manera presencial, de un modo alterno. También se trabajaba con una manera móvil, la cual esta sí era totalmente virtual, y el colaborador podía desarrollar sus actividades desde cualquier punto siempre y cuando tuviera las herramientas informáticas necesarias. Y el autónomo. Este autónomo aplicaba más como en el caso de empleados independientes, los cuales siempre y cuando tuvieran también las herramientas tecnológicas necesarias podían desarrollar este trabajo. Los beneficios que se reportaron durante la época de pandemia, contrario a lo que se creía, fue una mayor productividad. Las empresas reportaron un ahorro en costos fijos, como los cuales eran edificaciones, el pago de una seguridad mayor para sus instalaciones, adecuaciones y mantenimientos, y lograron optimizar ciertos espacios. También a nivel general, en cuanto a Bogotá, se tuvo un ahorro en los tiempos de transporte y una mejora en la movilidad en las horas pico. Como herramientas básicas para desarrollar el teletrabajo, tenemos los escritorios virtuales. Ahí se debe tener un acceso a Internet estable y por ello acá en Colombia no se tienen, digámoslo, un suministro de luz estable en algunas regiones. Entonces es donde esta parte es importante, mantener un suministro de luz e Internet estable para poder acceder a los escritorios virtuales, fuera del equipo de cómputo, y un espacio libre de ruido en caso de que se deban hacer reuniones virtuales. Se sacaron también ciertas leyes después del 2020 de la pandemia para generar una delimitación tanto como en abuso como en obligaciones para el empleador y para los colaboradores, que fueron la ley 2191 del 2022 y ciertos decretos como el 1227, el 1072 o el 555 del 2022. A manera de introducción, podemos decir que durante el año 2020 se desarrolla el COVID-19 y empieza a abarcar varios estados o varios países de a uno por uno. Y Colombia, al ver que este virus ya se acercaba, entonces empieza a tomar medidas para poder mantener su economía a flote y no derrumbarse como pasó en algunos países. Utiliza el decreto 1221 del 2008 para poder sostener esta economía y lograr así mantener algunos empleos, aunque aún así varias empresas tuvieron que eh, despedir cierta cantidad de empleados, los cuales no podían aplicar el teletrabajo y por temas de aglomeración tampoco podían realizar sus actividades. Y después de esto, después de que pasa la pandemia, surgen ciertas dudas como cuál fue el impacto que se generó en el modelo de teletrabajo en Bogotá durante el año 2020. Problema. Dentro del problema pues está la implementación forzada del teletrabajo en Colombia. Como decía mi compañero, las tres modalidades que era la suplementaria, la móvil y la autónoma. El problema es cuál es el impacto que ha dejado el modelo del teletrabajo a las personas, las empresas bogotanas y a sus trabajadores durante el año 2020.
En la pregunta de investigación, ¿qué ventajas tiene el teletrabajo para trabajadores y empleadores? ¿De qué manera impactó el teletrabajo en el desarrollo económico de la organización bogotana durante el 2020 y cuál fue el impacto del teletrabajo en la productividad de las organizaciones? La justificación, bueno, durante la pandemia del COVID-19 del año 2020, pues según Ortiz Chaparro, habla sobre el teletrabajo delimitado, que es el lugar, el medio de comunicación y el tipo de contrato y sus condiciones. Esta investigación se encuentra en el método de manejo de investigación de implementación del teletrabajo y los beneficios y riesgos, limitaciones y aplicaciones de acuerdo con las crisis. En el marco teórico, antes del COVID y de la pandemia había mucho ausentismo y con ella la repercutía los índices de eficacia y de productividad en la empresa. De acuerdo a la ley 1221 del 2008, fomentaban el teletrabajo con una garantía laboral de sindicales y seguridad social. Y la Organización Mundial de la Salud menciona pues que el trabajo en remoto disminuye la contaminación y mejora la salud física y mental, y el tiempo de desplazamiento aumenta la productividad y disminuye los costos operativos. Para el estudio de la investigación de la problemática elegida, optamos por realizar un estudio cualitativo, que en este caso fue la encuesta. Por medio de preguntas cerradas a trabajadores de empresas que implementaron el teletrabajo durante y después de la pandemia, logramos evidenciar que su calidad de vida mejoró, la calidad de vida de los trabajadores mejoró, dado que compartían más tiempo con su familia y no estaban expuestos en la calle. Tal como se evidencia en esta pregunta, pues el manejo horario al principio no se facilitó ni para empleadores ni para trabajadores, pues dado que los trabajadores trabajaban mucho más tiempo, pero es un aspecto que va mejorando cada día en las empresas. En esta segunda diapositiva, con estas dos preguntas, es importante que las empresas capaciten a sus trabajadores en cuanto al manejo de las TICs, en cuanto a hábitos saludables, para que sus trabajadores sean cada día más productivos. Conclusiones. Bueno, como primera conclusión, tenemos que es importante conocer los aspectos psicosociales y afecciones de los trabajadores para que los empleadores brinden el acompañamiento necesario a los mismos. También es importante que las empresas realicen un estudio previo para poder brindar garantías estables ante el teletrabajo a sus colaboradores. Para implementar el teletrabajo es importante tener en cuenta la cultura organizacional, ya que el teletrabajo es una estrategia viable y novedosa. En cuanto a las recomendaciones del presente trabajo de investigación, se recomienda realizar una revisión más detallada en cuanto a los casos de éxito que se han logrado en compañías colombianas, esto con la finalidad de lograr un mayor soporte investigativo en la modalidad de teletrabajo. De la misma manera, pudimos evidenciar en la encuesta que la productividad es mayor en casa, por lo cual se debería volver a implementar el trabajo en casa, dado que la calidad de vida de los empleados se puede mejorar en gran medida al disponer de mayor tiempo en su hogar con su familia, o también pues garantizar un menor estrés, dado que se tiene una mayor libertad y flexibilidad al realizar el trabajo en mejores condiciones. Del mismo modo, también se recomienda realizar capacitaciones constantes en cuanto al manejo de las herramientas del trabajo remoto y de conexión, así como también la adoptación de buenos hábitos de trabajo con el fin de que la productividad realmente se vea reflejada en los resultados de cada puesto de trabajo. Por último, se recomienda a las entidades que estén interesadas en implementar este tipo de modalidades de teletrabajo o trabajo remoto o trabajo en casa, también realizar un estudio de viabilidad
con el fin de revisar que estos puestos de trabajo son viables para mantener el trabajo en casa y cuáles otras se les dificulta para realizar los cambios y adaptaciones correspondientes. En cuanto a las victorias tempranas, como primera medida tenemos mejora en la salud mental, dado que, como explicaba anteriormente, el empleador, la relación de empleado-empleador por medio del estrés es menor, hay menor cansancio y hay disminución de la probabilidad de aparición de enfermedades laborales. Por otro lado, tenemos como victoria el desempeño laboral, ya que el empleado es más productivo. Esto lo pudimos evidenciar en las investigaciones que realizamos en el marco teórico y en el trabajo de campo con la encuesta, ya que los empleados prefieren trabajar más en casa, ya que pueden tener más tiempo para poder descansar y de pronto estar con su familia y alternándolo con el trabajo. Esto es todo para este trabajo de investigación. Estas son las bibliografías que se tomaron para realizar el presente proyecto. Muchísimas gracias.